Los días eran calurosos, como siempre en las tierras de Egipto. Incluso para un romano acostumbrado al clima elevado de la capital de la República Romana, el calor de Egipto causó una gran incomodidad, y las costumbres de ese pueblo exótico trajeron una cierta extrañeza a los ojos de Julio César. Después de la larga y agotadora persecución de Pompeyo, Julio César y sus soldados necesitaban un merecido descanso. Y fue con esta intención que César decidió pasar unos días en Egipto, alojándose en el Palacio Real de la ciudad de Alejandría. En Roma, César fue elegido para el cargo de dictador, que es el más poderoso de la República Romana. César permanecería en el cargo durante un año. Julio César había llegado finalmente a la cima de su carrera política y militar. Sin embargo, la paz nunca duró mucho en la vida de Julio César. En el año 48 a.C., Egipto atravesaba una guerra civil donde la famosa Cleopatra se disputaba el trono real con Ptolomeo, que era su hermano menor. A Julio César no le gustaba el hermano de Cleopatra, ya que Ptolomeo fue uno de los responsables de la muerte de Pompeyo. Sabiendo esto, Cleopatra comenzó a formular un plan para conocer a César. Usando un artificio creativo, Cleopatra logró entrar en la cámara de César. Esta insólita aparición llamó la atención de los romanos, y Cleopatra le explicó la situación política de Egipto. Dicen que esa misma noche, Julio César y Cleopatra se convirtieron en amantes. César apoyó la ascensión de Cleopatra al trono, asegurando el apoyo militar de sus legiones y luchando contra las tropas de Ptolomeo. Una secuencia de batallas se libraron en este evento que se conoció como el Asedio de Alejandría. Finalmente, Ptolomeo fue completamente derrotado en la fatídica batalla del Nilo en el año 47 a.C. El principal conflicto de esta batalla se libró en las aguas del río Nilo, donde las galeras de guerra de Julio César se enfrentaron a las naves de Ptolomeo. Durante la lucha, el barco en el que Julio César fue finalmente volcado, obligando al general romano a nadar a la orilla del río para salvar su propia vida. El barco de Ptolomeo también se hundió durante la pelea, pero no tuvo tanta suerte y terminó ahogándose en las aguas del Nilo. Después de esta batalla, Cleopatra tomó el mando de Egipto y su romance con Julio César ya era objeto de chismes y descontento en Roma. Marco Antonio, que estaba al mando de la ciudad de Roma, encontraba difícil mantener el orden político y cubrir el retraso de César en volver a sus deberes en el Senado. Y aunque recibió duras críticas, Julio César no se contentó con vivir un romance secreto y decidió llevar a Cleopatra a ver la ciudad de Roma, algo que fue visto como un gran insulto por muchos nobles romanos. Julio César aún viajó a Oriente Medio, donde obtuvo una victoria aplastante contra el ejército del rey Farnaces II. La victoria contra el rey Farnaces II fue tan rápida y fácil que inspiró a César a decir una de sus frases más famosas: Veni, vidi, vinci. Vine, vi, vencí. El tiempo pasó, y la relación amorosa entre César y Cleopatra trajo una nueva ola de desconfianza a los magistrados romanos, ya que había rumores de que Cleopatra había dado a luz a un hijo de Julio César. El supuesto hijo de la pareja se llamaba Ptolomeo XV Cesarión. Sin embargo, Julio César nunca reconoció oficialmente al niño, aunque Cleopatra afirma estar segura de que César era el padre. Muchos senadores comenzaron a temer que Julio César estaba tratando de elevarse al rango de emperador, y al engendrar un hijo con la poderosa reina de Egipto, estaría iniciando una línea de herederos con derechos para comandar tanto los territorios romanos como los egipcios. Todavía había senadores y nobles romanos a los que no les gustaba Julio César, y siempre buscaban razones para criticar sus acciones.
Algunos de estos senadores eran antiguos partidarios de Pompeyo que incluso eligiendo el bando enemigo fueron perdonados por César. Para empeorar las cosas, hubo una ocasión durante un festival conocido como Lupercalia, donde Marco Antonio trató de poner bajo la cabeza de César una diadema dorada típica de los reyes griegos. Se suponía que el resto era una especie de broma, pero fue muy mal visto por los presentes en la fiesta. A pesar de que César trató de quitar el puntal rápidamente, a Julio César no parecía importarle mucho la opinión de sus oponentes y comenzó a delegar posiciones políticas a amigos y miembros de su familia. También comenzó a crear leyes que fueron aprobadas sin el consentimiento de los miembros del Senado. Con esto, César aumentó aún más su poder y su esfera de influencia bajo la ciudad. Incluso con todas sus conquistas, César todavía quería comenzar una nueva campaña militar contra el poderoso imperio de Parta, que se mantuvo firme contra los ataques romanos. En el año 44 a.C., el Senado romano nombró a Julio César como dictador perpetuo, garantizándole el derecho a ocupar el cargo por el resto de su vida. A la edad de 55 años, Julio César permaneció indomable y su ambición parecía no tener fin, lo que aumentó la inseguridad de sus oponentes en el Senado, que comenzaron a idear un plan contra la vida del gran general. El principal partidario de la conspiración contra César fue el senador Cayo Casio Longinus, que no escatimó esfuerzos para convencer a otros miembros del Senado de que se unieran a su causa. El 15 de marzo del 44 a.C., cuando Julio César fue al teatro de Pompeyo, donde se celebraría una sesión del Senado romano. Ese mismo día, Marco Antonio se enteró del plan que atacaba la vida de César y corrió a advertirle del peligro. Al entrar en el Senado, César fue cordialmente recibido por los senadores, entre los que se encontraba su sobrino Marco Bruto, por quien César tenía gran estima. Para no despertar sospechas, uno de los senadores entregó un pergamino con una petición para que César lo examinara. Los otros senadores se acercaron, fingiendo estar interesados en leer lo que estaba escrito en el pergamino. En ese momento, el senador más cercano sacó una daga que estaba escondida en su propia capa y agarró la túnica de César. Julio César trató de deshacerse de su atacante, pero el senador comenzó a gritar pidiendo ayuda, acusando a los otros miembros de la conspiración de participar. César fue atacado por 60 senadores, siendo herido mortalmente por unos 23 golpes de daga. Uno de los últimos huelguistas fue su propio sobrino Marco Brutus, que habría dado el golpe fatal. En una ironía del destino, César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, y cuando levantó la vista, vio el rostro de su sobrino y con sus últimas fuerzas tiró de una parte de su capa para cubrir su rostro, evitando así la vergüenza de mirar a los ojos del traidor. Julio César había sobrevivido a innumerables batallas y desafíos en su vida, y ahora yacía inerte en el frío suelo del Senado romano. No hay relatos precisos de las últimas palabras de Julio César. Algunos creen que le dijo a su sobrino, «¿Incluso tú, Bruto?», pero esa frase fue creada por William Shakespeare e inmortalizada en la obra que retrata a Julio César. Pero los escritores Suetonio y Plutarco creen que César no dijo una sola palabra en el momento de su muerte. Después del asesinato de César, la mayoría de los senadores huyeron rápidamente del Senado, temiendo ser atrapados en el acto por los soldados que custodiaban la ciudad. Los conspiradores creían que la muerte de César devolvería el poder político de la ciudad a las manos del Senado, pero no contaban con la revuelta popular que esto causaría. César fue visto como un héroe por la mayoría de la población, y cuando la noticia de su muerte se difundió, los ciudadanos de Roma comenzaron a reunirse en masa para protestar contra ella. El cuerpo de Julio César fue traído para ser cremado en un lugar público
como la tradición de la época ordenaba. Un gran número de personas asistieron a la ceremonia y como gesto de despedida arrojaron madera y objetos personales sobre la pira funeraria, causando que el fuego se elevara a tal punto que dañó el edificio del Senado. La multitud persiguió a los conspiradores Casio y Bruto, que en medio de la confusión lograron huir a Grecia. Bruto, tal vez arrepentido de sus actos, terminó suicidándose en el año 42 a.C. La reina Cleopatra y su hijo Cesarión estaban en Roma en ese momento, pero regresaron a Egipto unos días después de la muerte de Julio César. Marco Antonio leyó en una plaza pública el testamento de Julio César, donde señaló a su sobrino nieto Cayo Octavio como su sucesor y le dio el derecho de usar el nombre de César. Cayo Octavio cambió su nombre por el de Cayo Julio César Octavio, y unos años después de la muerte de su tío, fue coronado como el primer emperador romano. Los siguientes emperadores romanos comenzaron a incluir el apellido César en sus propios nombres. La gran historia de Julio César llegó a su fin, pero el nombre de este notable hombre se convirtió en sinónimo de grandeza.